Hermanos, es un privilegio estar en la casa de Dios. Para mí, hermanos, esto es un gozo, un privilegio venir a este lugar y poder servirle a Dios en este lugar, amados hermanos, porque es necesario perseverar, es necesario congregarnos, porque de ahí depende, hermanos, la vida eterna, ¿verdad? El congregarnos todos juntos. Así dice el Salmo, ¿qué dice el Salmo 133? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición. ¿Y qué más dice? Y vida eterna. Entonces quiere decir que es necesario congregarnos para poder obtener la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Y hoy vamos a hablar de la vida eterna. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios en esta preciosa noche. Hay pocos hermanos el día de hoy, pero creo que, hermanos, Dios nos está hablando por medio de esto, porque creo que hay mucho trabajo por hacer en la obra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 19. Versículo 16. Mateo capítulo 19, versículo 16. Cuando todos tengan Mateo 19, 16, pueden decir amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús, Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Oremos. Señor, en esta preciosa hora te damos gracias por tu palabra que va a ser impartida. Señor, en esta hora te pedimos que dirijas nuestros labios, nuestra mente, para poder predicar este mensaje. Señor, sé que es tu voluntad que nosotros hablemos tu palabra, y aquí estamos, Señor Jesús, con todo nuestro corazón, y para poder hablar de tu palabra preciosa. Tráenos bendición, Señor, tráenos, Padre eterno, esa doble porción que necesitamos. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que no están el día de hoy, y los que están también. Dios eterno, envía bendición a cada uno. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El tema del día de hoy, amados hermanos, es: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Fíjense que hay algo muy importante que los israelitas hacían, y creo que siguen todavía haciendo esto, porque los niños, hermanos, deben aprender. Los israelitas tenían, hermanos, el mandato por Dios que desde niños tenían que aprender que solamente hay un Dios, y ese Dios es el Padre. Y para obtener la vida eterna hay que creer en Dios, hay que conocerle, porque no solamente es decir yo creo en Dios y ya obtengo la vida eterna, sino que hay que conocer quién es ese Dios, porque tiene un nombre. Aquí hay una pregunta de un
joven, dice el título que el joven era rico. Dice que vino a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Le hace una pregunta al Señor. Y claro que este joven no sabía que Jesús era Dios manifestado en carne, sino que él se dirigió a Jesús y le dijo: Maestro bueno, como decirle a otro hombre, como decirle a otro maestro de los judíos que enseñaban. Pero la respuesta del Señor, cuando le dijo: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, y ese uno es Dios. Si Jesús, amados hermanos, fuera otro, si Jesús no fuera Dios, entonces la palabra de Dios dijera que Él no es bueno también. Porque dice el Señor, le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, y ese uno es Dios. Los israelitas, amados hermanos, no conocieron al Señor en verdad, sino que divagaban, hermanos, en sus pensamientos, en sus palabras. Ellos enseñaban la ley de Moisés, y según ellos le servían a Dios. Como los escribas y los fariseos eran hombres que le servían a Dios según ellos. Pero cuando estaban, hermanos, parados frente a ese Dios, no lo pudieron conocer. Qué bueno, amado hermano, que usted ha conocido a Dios y que sabe cuál es su nombre. Ese, hermano, es un privilegio. No toda la gente tiene ese privilegio que usted tiene. Nosotros, amado hermano, la iglesia tiene la verdadera enseñanza de Dios, y no nos avergonzamos y no nos da temor de hablar, porque es la verdadera enseñanza. Nosotros sabemos quién es Jesús. Dice que los fariseos y los escribas le hacían preguntas al Señor. Allí en San Juan, capítulo 8, ahí el Señor en el versículo 23 les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, amado hermano, que la pregunta que le hace el joven rico a Jesús, y le dijo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y el propósito de Jesús era que le conocieran.
porque Él es el que trae la vida eterna. Es decir, que Jesús es la buena nueva de salvación. Jesús es el evangelio vivo, el evangelio que salva, el evangelio, hermanos, que puede dar perdón de pecados. Dice que el Señor les dijo a estos hombres judíos, dice: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay muchos que creen en Jesús, pero creen que Jesús es la segunda persona. Y Jesús está enseñando en este versículo, y Él dice: porque si no creéis que yo soy. Es decir, que lo que Jesús está diciendo es: si no creéis que yo soy vuestro Padre, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy el Padre, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le dijo el carcelero de Filipos al apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque es necesario conocer a Dios y conocer cuál es su nombre. Porque Dios, hermanos, puso un nombre aquí en la tierra, un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Escritura que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice el Señor hablando con estos hombres en el versículo 25 del capítulo 8 de San Juan. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo desde el principio? Él estaba hablando con ellos. Cuando el Señor les dice: si no creéis que yo soy, si no creéis que yo soy el que soy, si no creéis que yo soy el Dios de su padre Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, en vuestros pecados moriréis. Porque, hermanos, lo que el Señor vino a traer es salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermano, este mensaje es necesario hablarlo a la gente. Nosotros no debemos de avergonzarnos de hablar la palabra del Señor. Porque hay mucha gente, hermanos, que necesita oír el mensaje verdadero de Dios. Dios, hermanos, está interesado en que usted abra su boca para hablar el mensaje verdadero de Dios. Porque hoy en día, hermanos, se puede oír diferente clase de palabra, pero menos se escucha de que digan que Jesús es Dios manifestado en carne. Por eso el Señor le dice a estos hombres: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No es bueno decirle a la gente, hermano, vaya a donde sea, a la iglesia que sea, que al final todos vamos a ser salvos. Es engañar a la gente decirle esas cosas a una persona.
es engañar a la gente. Y en aquel día, amados hermanos, si no hablamos la palabra de Dios, Dios nos va a reclamar en aquel día. Porque el Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado, hermanos, su palabra, no para que la guardemos, hermanos, en un cofre, sino para que la anunciemos, porque para eso es el evangelio. El evangelio, hermanos, verdadero. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿quién va a creer que Jesús es Dios manifestado en carne? La gente rechaza, hermano, cuando se le anuncia que Jesucristo es Dios manifestado en carne. La gente se aira, amados hermanos, se enoja cuando se les dice que Jesús es el Padre manifestado en carne. Rechazan el mensaje de Jesucristo. Y muchos hermanos están como estos hombres que hablaban de la ley de Moisés, hablaban de las cosas de Dios, pero no conocieron a Dios. Es necesario conocer a Dios, conocer su nombre. Dice la palabra del Señor: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Fíjense que el Señor les estaba hablando del Padre, porque Él dijo: si no creéis que yo soy vuestro Padre, en vuestros pecados moriréis. Porque no había otro. No estaba alguien más. No era la segunda persona que estaba parado ahí enfrente de los fariseos, sino que era el mismo Dios. El Dios verdadero se había manifestado en un cuerpo de carne para traer, hermanos, salvación. Por eso, amados hermanos, es necesario, aunque suframos, hermanos, es necesario hablar de la palabra de Dios. Si los discípulos, hermanos, los encarcelaron, a los apóstoles, hermanos, los mataron por hablar de Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros no, hermanos, podemos padecer por el nombre de Jesús? Pero si no hablamos, hermanos, ¿cómo vamos a padecer? Aleluya, Cristo vive. El Señor les estaba hablando, hermanos, del Padre. Ahí estaba el Padre, hermanos, manifestado en carne, pero no lo conocieron los fariseos, los judíos. Hay gente, hermanos, que está interesado en la vida eterna. Este hombre, hermanos, que le hizo la pregunta al Señor, le dijo: yo he guardado todos los mandamientos. Porque el Señor le dijo, cuando este joven le preguntó: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo: ¿cuáles? Dice el Señor: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más le faltaba a este joven? Le faltaba conocer al verdadero Dios, aquel que dio la ley. Le faltaba conocer, y lo tenía enfrente, pero aún así no lo conoció. Lo tenía enfrente, amados hermanos, pero no lo conoció. Ahí en Marcos capítulo 12,
Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Vea lo que dice el Señor Jesús. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los israelitas, amados hermanos, desde niños se aprenden este pasaje, lo tienen de memoria. Porque el Dios eterno les había dicho que Él es uno. El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento? Creer y saber que solamente hay un Dios, y un Dios verdadero. Solamente hay uno. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Por eso, amados hermanos, enseñar que hay tres divinidades es ir contra la palabra de Dios. Todo mensaje, hermano, donde hablen de tres divinidades, están yendo contra la palabra de Dios. Se convierte en una herejía. Aleluya, Cristo vive. El Señor dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Hay muchos hermanos que aman a Dios a medias. Porque mucha gente, hermanos, dice: yo soy cristiano, pero no quieren perseverar. Muchos hermanos de iglesias del nombre, hermanos, buscan a Dios un tiempo y un tiempo se alejan de Dios. Pero si Cristo viene, hermano, y lo encuentra así como está, quiero decirle que el Señor no se lo va a llevar. Porque el Señor no se agrada, hermanos, del perezoso. El Señor no se agrada, hermanos, del dormilón. Y hay muchos que están durmiendo espiritualmente. Porque dicen: yo amo a Dios, pero solamente lo aman, solamente, hermanos, un tiempo. Y después el amor se acaba. Han perdido su primer amor. ¿Por qué cree, hermanos, que las sillas están vacías? Porque la gente no ama a Dios. Hermanos, si la gente, si el mundo aprendiera a amar a Dios, las iglesias, hermanos, los templos estuvieran, hermanos, llenos. Ya no habría espacio para sentarse. Por eso el Señor dice que el primer mandamiento es: el Señor uno es. Y hay que amar al Señor con todo el corazón. No dijo el Señor que lo aman solamente con una parte del corazón. Con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hay muchos que no les gusta, hermano, cuando hay un mensaje de exhortación. Porque muchos quieren, hermano, que el Señor les ande, hermanos, llevando ahí, diciendo: está bien como estés, no te preocupes, que al final te voy a llevar. Saben, hermanos, el Señor no es así. El Señor se agrada que la iglesia esté firme como ejército. Cristo vive. El Señor es poderoso. Hay muchas veces, hermano, que la iglesia se tiene que hablar la verdad.
Porque dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay muchas veces, hermanos, que se tiene que hablar, hermanos, se tiene que hablar amablemente para que se sienta contenta la persona. Pero el Señor, hermano, cuando se enojaba, el apóstol Pedro dijo un día: Señor, los discípulos le dijeron al Señor: dura es tu palabra, ¿quién la podrá comprender? Porque cuando el Señor se enojaba, hermano, el Señor hablaba. Yo quiero decirle que en esta noche el Señor le está hablando. El Señor, hermano, en aquel día va a venir por un pueblo que le ama, por un pueblo que le sirve, por un pueblo que toda su mente está, hermano, allí en el Señor. Aleluya. Le dice el escriba. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? Si usted oye, hermano, que alguien está diciendo que Dios son tres personas, usted dígale: no son tres personas, Dios es un solo Dios. Y si así se enojan, hermano, con uno, ¿qué más le podemos hacer? Es mejor decir la verdad, porque la verdad los hará libres. Gloria al Señor. ¿Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces dijo, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Porque él estaba preguntando cuál es el principal mandamiento. Pero este hombre le dijo: bien has dicho, Dios es uno y no hay otro. Porque el pueblo de Israel, hermano, en su mente, en su pensar de ellos no creen que hay más dioses más que solamente uno. Y ese pensamiento lo tienen ellos. Por eso es que rechazaron al Señor Jesús, porque pensaron que el Señor era otro. Pero más sin embargo, Jesús era el mismo Dios que les hablaba por medio de los profetas. Dice ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo vive. Dios es uno y uno su nombre. Vamos a leer ahí en San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, que Jesucristo está dando a conocer al único Dios verdadero. Porque ese Dios verdadero, hermanos, es invisible. Y se hace visible en una persona. Por lo cual, si es invisible, si es espíritu, no es una persona. Persona se le llama a un ser humano que tiene cuerpo como el nuestro. Pero dice que Dios es espíritu, por lo cual no puede ser persona. Pero Él se manifestó en una persona. Esa persona se llama Jesucristo.
Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ese era el propósito de Dios de manifestarse a los discípulos. Que conocieran al Dios verdadero. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy vuestro Padre. Porque el pueblo de Israel, hermanos, es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel tiene un Padre. Dice el apóstol Pablo en 1 de los Corintios capítulo 8, versículo 6, me parece, que solamente hay un Dios, el Padre. Para los judíos solamente hay un Dios. Solamente, hermanos, que el hombre se ha encargado de dividir a Dios en tres partes. Algunos lo dividen en dos partes, otros en tres partes. Pero Dios dice que Él es uno. ¿Y qué vale más, amado hermano, la palabra de Dios o la palabra de los hombres? En aquel día, amados hermanos, Dios va a reclamar toda esa confusión que ha traído el hombre. Aleluya, Cristo vive. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién es el único Dios verdadero? Dice la palabra ahí en primera carta de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Jesucristo. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, es decir, Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso el Señor dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y quién es el único Dios verdadero? Jesucristo. Él era el Padre, hermanos, manifestado en carne, hablándole a los judíos. Dice: yo soy vuestro Padre, yo estoy aquí. Las palabras que yo os hablo, es decir, las palabras que esta persona habla, no las habla de su propia cuenta, sino que el Padre que está aquí morando, Él es el que hace las obras. Pero aún así, hermanos, no lo conocieron y lo mataron al Señor. Y hoy en día mucha gente no lo conoce. Aún muchos predicadores que predican el evangelio no lo conocen. Muchos están, hermanos, como en el tiempo de los judíos, que el Señor les habla, les dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y el hombre, hermanos, se encarga de dividir al Señor en tres personas. Pero, hermanos, tenemos que abrir nuestra boca para hablar el verdadero mensaje. Estos mensajes, hermanos, no son muy famosos. Así como, hermanos, a Jesucristo lo quisieron callar, así hoy en día usted oye otros mensajes se hacen muy famosos porque están predicando mentiras. Pero predique usted la verdad, hermano, el diablo se va a encargar de opacar la palabra de Dios. Aleluya, Cristo vive. Yo tengo que predicar la palabra del Señor. Para eso Dios, hermanos, pone a una persona a predicar el evangelio, para que lo predique. Porque el apóstol Pablo, hermanos, él no decía: tengo miedo, me van a matar por predicar de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Yo tengo que hablar de Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, tenemos que abrir nuestra boca para hablar del Evangelio. Este es el Evangelio. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La gente tiene que conocer al único Dios verdadero. Mucha gente, hermanos, está confundida. Mucha gente, hermanos, porque ven multitudes en un lugar, ahí va toda la gente. Como dice el dicho, yo soy como Vicente, donde va toda la gente. Y hermanos, y la gente, hermanos, se va a donde miran que hay un predicador que es muy elocuente, donde ven que hay un predicador que es muy estudiado en teología, que es muy estudiado, hermanos, que es un doctor en la Biblia. Pero déjeme decirle que mientras no prediquen que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Padre manifestado en carne, mientras no prediquen ese mensaje, lo están engañando. La gente, hermanos, le gusta oír mentiras. El diablo contento, amados hermanos, que el predicador esté hablando mentiras. Porque el diablo conoce que están trastornando la palabra de Dios y llevando a la gente por otro camino. Y cuando se les habla el verdadero mensaje, háblele usted el mensaje directo a un pastor, hermanos, que esté predicando a multitudes de gente. Dígale usted que Jesucristo es Dios manifestado en carne. A ver si no le va a ir mal con ese predicador. Y según están hablando de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que hablar la palabra de Dios. El Señor Jesús, amados hermanos, se encargó. El propósito de Dios, hermanos, de manifestarse en carne es que conocieran su nombre. Porque el nombre, hermanos, ahí está, hermanos, la salvación. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12. Miren que el apóstol Juan, amados hermanos, sabía lo que estaba predicando. Ellos conocieron a Dios. Dice que vieron su gloria. Ellos vieron la gloria del Padre. Gloria como unigénito. Es decir, que cuando ellos se refieren al Hijo de Dios, se están refiriendo a la manifestación de Dios. Ellos jamás, hermanos, escucharon una doctrina donde les enseñaban que Dios eran tres personas. Los apóstoles nunca escucharon esa enseñanza, porque esa enseñanza vino después, 300 años después de Cristo. Sin duda ya no existían los apóstoles cuando empezó a salir esta enseñanza diciendo que Dios es una Trinidad. Amado hermano, si usted quiere ir al cielo, debe conocer quién es Jesucristo. Si usted quiere ir al cielo, hermano, déjese de estar, hermano, desviando su mente. Busque, hermano, un lugar donde prediquen, hermano, el mensaje del Señor. Aleluya, Cristo vive. ¿Usted cree, hermano, que el apóstol Pablo lo golpeaban en vano? El apóstol Pablo, amados hermanos, lo latigaban porque él hablaba la verdad. Porque hablar la verdad, hermanos, para muchos es de insulto. Hay muchos cristianos, hay muchos del nombre, hermanos, que están todavía divagando en su mente. Y todavía, hermanos, todavía no han comprendido que Jesús es Dios manifestado en carne.
Y esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Conocer que Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero. Aleluya. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cuándo recibió usted el perdón de sus pecados? Cuando fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Ahí fue invocado el nombre del Señor sobre usted. Y muchos hermanos toman en vano el nombre del Señor. Pero es necesario, hermanos, andar por el camino correcto. Porque si queremos obtener la vida eterna, tenemos que permanecer en el mensaje del Señor. En aquel día, cuando venga el Señor, hermanos, va a venir a ver un cristiano que esté bien centrado en su palabra. Él no va a venir por una iglesia, hermanos, que esté a medias. Aleluya. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ese era el propósito del Señor, de manifestarse a los hombres. Y por eso lo mataron, hermano, porque Él decía que Él era Dios. Los fariseos le dijeron: siendo hombre te haces Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y el Señor les dijo: pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Dice que le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tus pecados te son perdonados. Porque Él era el mismo Dios, hermanos. El mismo Dios invisible se hizo visible. Esos mensajes, otros mensajes, hermanos, son puras mentiras. Nosotros tenemos que hablar el mensaje verdadero, hermanos, porque Cristo pronto viene. Y ay de nosotros si no anunciamos lo que Dios nos ha revelado. Nosotros, hermanos, tenemos la doctrina verdadera. Ese es un privilegio que usted tiene, que Dios le haya revelado su doctrina. Aleluya, Cristo vive. Dios está en este lugar, amado hermano. Quizás usted esperaba un mensaje, hermanos, un mensaje diferente. Pero déjeme decirle que este es el mensaje que el Señor me dio para que lo diera el día de hoy. Y usted si lo toma, amado hermano, o lo deja, pero el mensaje ya estuvo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, hermanos, está interesado en que nosotros proclamemos el mensaje. Los discípulos de Jesús, hermanos, sufrieron muerte por predicar del nombre de Jesús. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos estar muy cómodos. No hablamos de Cristo. No, hermanos, a veces hay gente que necesita escuchar la palabra del Señor y no le decimos nada. Estamos dejando que la gente se vaya, hermanos, siga en el engaño. Pero ay de nosotros, hermanos, si no anunciamos el evangelio. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anuncio el evangelio. Porque era necesario y es necesario, hermano, que la gente se dé cuenta que hay un gran engaño en el mundo. Y Cristo, hermano, está a la puerta. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Es necesario amar, hermanos, al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Las cosas del mundo, hermanos, son pasajeras. El mundo se va a quedar. Un día dice que los elementos
ardiendo serán deshechos. Pero el Señor, hermanos, nos ha prometido vida eterna para que estemos un día viviendo, morando con Él. Y ahí vamos a ver su rostro. Aleluya. Yo quiero, hermanos, hacer una invitación el día de hoy. Yo sé, hermanos, que hay mucho trabajo en la iglesia del Señor. Yo quiero invitar, hermanos, para que hagamos conciencia. Y esto, hermanos, esta obra no es del pastor. Esta obra no es del copastor. Esta obra no es del que dirige la alabanza. Esta obra es de Dios. Y Dios está buscando obreros. Dios está buscando, hermanos, hombres que se fajen bien los pantalones para servirle a Dios. Un día, amados hermanos, un pastor predicando un mensaje. Yo era un oyente en ese tiempo. Y el mensaje, hermanos, me llegó al corazón. Y desde entonces prometí servirle al Señor. Y desde entonces, hermanos, ahí estamos a la disposición de Dios. Nos pusimos a la disposición, hermanos, para servirle a Dios. Esta obra no es mi obra. Esta obra es la obra del Señor Jesús. Por eso cuando usted venga a la casa de Dios, amado hermano, véngase dispuesto a servir a Dios. No venga dispuesto a servirle al pastor. Véngase dispuesto a servirle al que le da la vida. Aleluya. Quizás este mensaje lo estará oyendo alguien. Cuando Dios nos da a nosotros, hermanos, un cargo en la iglesia, es necesario tomarlo con responsabilidad. Porque Dios no es juguete de nadie. Dios es Dios. Y a Dios hay que temerle, amado hermano. Cuando uno ve la presencia del Señor, hermanos, cae de rodillas. Porque, hermanos, el temor al Señor. Aleluya. Servirle a Dios, amados hermanos, con empeño, con exactitud. Quizás no somos perfectos, pero hay que procurar, amados hermanos, servirle a Dios con todo nuestro corazón. Porque el pastor no conoce su pensamiento, pero Dios sí conoce su pensamiento. Es como cuando usted tiene, hermano, cuando es joven tenía su novia y la novia le prometía que iba a estar con uno, pero uno no conocía el pensamiento de aquella persona. De repente se desaparecía. ¿Y qué pasaba con uno? Se quedaba uno triste. Muchas veces es lo mismo que hacemos con Dios. La iglesia es la novia de Jesucristo. Y Dios, hermano, cuando ve que usted le está sirviendo bien, Él dice: pues mi novia me está sirviendo, me ama. Pero cuando Dios ve que no está, ¿qué siente en el corazón de Dios? Muchas veces siente, hermanos, la traición.
Muchas veces cuando buscamos las cosas del mundo, hermanos, traicionamos a Dios. Le damos la espalda al Señor y comenzamos a hacer las cosas del mundo. La iglesia es la novia de Cristo. Y un día el Señor se va a casar con una novia que no lo traicionó, una novia que le amó con todo su corazón. Si usted gusta pasar a este lugar, está abierto el lugar, amado hermano, amada hermana. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ponga los pensamientos, hermanos, de servirle a Él, no al hombre, sino a Dios. Cuando usted da su ofrenda, amado hermano, no se lo da al hombre, sino a Dios. Cuando usted da su servicio, amado hermano, amada hermana, no se lo está dando al hombre, se lo está dando a Dios. Dios está en este lugar. Vamos a orar en esta preciosa hora y le vamos a pedir al Señor que nos ayude para seguir adelante. Quizás Dios le habló por medio de este mensaje en su corazón. Quizás el Señor está esperando oír algo de sus labios. Aquí está el Señor. Aquí está su presencia. Quizás no hemos hecho, hermanos, el trabajo que Él nos ha encomendado, pero yo sé que el Señor nos va a ayudar para poder hacer algo en su obra. Señor Jesús, aquí estamos en este lugar, Dios mío, con un corazón contrito y humillado, con un corazón, Dios mío, dispuesto para servirte. Sé que las pruebas ahí están, las luchas ahí están, pero nuestro corazón sea dispuesto para trabajar en tu obra. Nuestro corazón sea dispuesto para servirte. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Dios eterno. Quizás las luchas y las pruebas son grandes, pero para ti no hay nada grande. Permite, Señor, que los mensajes que predicamos desde este lugar lleguen a muchas partes del mundo. Tú puedes hacerlo, Señor. Quizás otros mensajes llegan a todo el mundo, pero te ruego, Señor, que uses nuestra boca para predicar tu palabra verdadera. Y que mucha gente salga del engaño por medio de estos mensajes. Señor, bendice toda esta iglesia. Toda esta congregación están en tus manos. Señor eterno, gracias, Dios mío, porque nos has revelado el verdadero evangelio. Y no queremos avergonzarnos de predicarlo. Queremos proseguir hablando de tu palabra preciosa. Que tu Espíritu Santo siempre, Señor, nos dé palabra para hablar estos mensajes. Oh Señor, sé que aquí está tu Espíritu Santo. Sé que aquí hay ángeles tuyos que están mirando este culto. Están aquí, Señor, acompañando esta iglesia. Sé que aquí está tu presencia, Señor. No ha sido en vano venir a este lugar.
ha sido de mucha bendición. Gracias, Señor. Te pido por cada hermano, cada hermana. Señor, levántalo. Dale fuerzas. Dale, Señor, en su pensamiento esa responsabilidad de servirte con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Oh Dios, en tus manos encomendamos este pueblo. Gracias te damos, Dios mío. Oh poderoso Dios, grande es tu nombre, Señor Jesús. Grande es tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Dios está en este lugar, amado hermano. Siga clamando un momentito más la presencia del Señor. Usted quiere seguir, hermano, sintiendo esa presencia divina. Dios está aquí, amados hermanos. Dios está aquí porque esta es su obra. Esta es la obra del Señor que ha levantado, amados hermanos. Él tuvo un propósito en levantar esta obra. Aleluya, esta obra no la levantó el hombre, la levantó Dios. Hay muchas almas sedientas de la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, podemos estar en un lugar muy tranquilos. Quizás, hermanos, Dios quiere que se expanda su evangelio. Pero el Señor está esperando de nuestra parte. Está esperando que nosotros le digamos a Él: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estamos, Señor Jesús. Aleluya. Cristo vive. Oh, Santo. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve,
alábale hermano, alábale hermano. El maestro está aquí, el maestro está aquí, el maestro está aquí, el maestro está aquí. Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo. Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Él te quiere llenar, Él te quiere liberar, Él te quiere llenar, Él te quiere liberar. Y aquel que caminó, y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó, y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está a tu lado, está a mi lado, está a tu lado, está a mi lado, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Recíbelo hermano, recíbelo hermana, recíbelo hermano, recíbelo hermana. Está aquí, 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 está aquí. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo, y eso es, y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre, gloria, 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 a su nombre, gloria. Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo, y eso es, y eso es el Espíritu Santo. Si tu fuego me está quemando, 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 si tu fuego me está quemando. Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo, y eso es, y eso es el Espíritu Santo. Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo. Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Que te quiere llenar, Él te quiere liberar, que te quiere llenar, Él te quiere liberar. Recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición,
Gloria al Señor Jesús. Bendito sea la presencia del Señor en este lugar, amados hermanos. Dios está en este lugar, hermanos. Sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón. Sirvámosle al Señor como Él se lo merece, porque Él es Dios, amados hermanos. Nosotros somos carne y huesos, pero le servimos a Dios y Él se merece la honra y la gloria. Aleluya. Sigamos adelante, amados hermanos. Voy a pedir a mi hermano Genaro que haga una oración para despedirnos. Hermano Genaro, el tiempo es suyo.